Bueno, buenas noches. Em, Seguimos con la segunda parte de la clase de la unidad 2. No sé si la gente que está siguiendo la clase a distancia me escucha. Se ve y se escucha perfecto. Sí, profe. Gracias, Noches, profe, sí. por responder. Como les dije la otra vez, estando yo solo, no puedo contestar el chat a la gente que no está acá. Así que, bueno, cualquier cosa he dejado habilitado el sonido para que puedan hacer las preguntas de manera verbal si fuese el caso. Bueno, dicho eso, también comenzamos a compartir pantalla. Primero vamos a grabar la clase. Después, como les dije, el profesor Eimer se va a ocupar de subir estas clases. Y comenzamos a compartir la pantalla para seguir desarrollando la clase. Bueno, si mal no recuerdo, habíamos dejado aquí. Este cuadrito, no. La conservación habíamos visto y el uso de medios alternativos creo que no lo habíamos desarrollado. Ya desde el año 1972, la ley de sociedades comerciales había incorporado la posibilidad de llevar los registros contables a través de ordenadores e incluso el libro diario. Y quedó, nunca supe muy bien por qué, nunca encontré ningún jurista ni nadie que me pudiera explicar razonablemente por qué el inventario y balance sí debía ser llevado a mano, un libro encuadernado y todo esto que ya explicamos la clase pasada. Y la verdad es que nunca nadie supo ni siquiera arrancar un intento de respuesta, porque no tenía razón de ser. Pero así continuó siendo desde siempre. En el caso concreto del Código de Comercio, hasta el 2015, ni siquiera tenía prevista la posibilidad de usar alguna clase de medio alternativo. Y acá es donde yo les digo que a veces los juristas se encierran en su mundo y legislan para los contadores, digamos, haciendo absolutamente caso omiso a todo lo que digan, ¿no? Lo que digamos. Yo colaboré con la comisión que reformó la Ley General de Sociedades, de esos 104 juristas, se afectaron 3, el doctor Horacio Reutemann, de acá de Córdoba, el doctor Efraín Hugo Richard, de acá de Córdoba, y el doctor Rafael Manóvil, de Buenos Aires, y ellos son los que hicieron todas las reformas, introdujeron la SAU, el tema de la unipersonalidad, mejor dicho, todas las modificaciones que se hicieron en la Ley General de Sociedades. Y entonces a mí me pidió el doctor Richard que por favor reviese el capítulo contable, colabore con eso. Le pidió a otro contador de la provincia de Tucumán, el doctor en Ciencias Económicas, Bernardo Carlino, que colaborara con el tema de las asambleas a distancia, las reuniones a distancia. Él era, les diría, el que más sabía en ese momento de ese tema. Yo había estudiado mucho ese tema en España, pero él sabía bastante, mucho. Bernardo es un tipo muy estudioso. Entonces, colaboramos ambos, pero bueno, esto es como, digamos, el Código Civil y Comercial tuvo una historia. El Código Civil y Comercial se aprobó, se elevó y se le entregó el proyecto, el anteproyecto, mejor dicho,
se le entregó a la por entonces Presidenta de la Nación. La Presidenta de la Nación, que era quien había encomendado este trabajo en comisión, estaba muy satisfecha con la obra, al punto tal que dentro de una lista de 20 puntos que supuestamente iba a cambiar la vida de los argentinos, por ejemplo, estaba la introducción de la sociedad unipersonal y, digamos, una serie de derechos que emergían de este código. Pero, digamos, ahí empiezan a actuar digamos, los intereses que no son políticos, sino difusos, ¿no? Entonces hubo muchas presiones por la parte del divorcio express, por el derecho de familia, por la adopción, por el tema de, bueno, de personas por nacer, etcétera, y quedó bloqueado por mucho tiempo. No se movió ese Código Civil y Comercial. Hasta que la presidenta fue a visitar al Papa Francisco, se ve que allá fumaron la pipa de la paz, y desde Roma, anunció que el Código Civil y Comercial iba a salir adelante. Gran alegría de todo el mundo, pero ella, en lugar de elevarlo al Congreso de la Nación directamente, lo pasó por el Ministerio de Justicia de la Nación. Y en el Ministerio de Justicia de la Nación se produjo el fenómeno caja negra. Entró una cosa y salió otra. Pero en lo que entró habían trabajado los 104 mejores juristas en lo civil y comercial de la Argentina. Pero sin duda, a ver, siempre va a haber una discusión acerca de los nombres, ¿no? Decía, aún la selección campeona del mundo, yo pretendía que había estado fulano, mengano, ¿no? Siempre va a haber una discusión así. Hoy creo que juega la selección, ¿eh? ¿Por qué no está Garnacho? ¿Qué sé yo? No sé por qué no está Garnacho, no tengo idea. O sea, digo yo no tengo idea. Pero es una decisión que se toma. Entonces puede ser que alguna vez alguien quede afuera y otro quede adentro, pero la verdad es que con 104 era un grupo más que representativo. Era una buena obra. Y debo decir, con presidencia, lo que pueda pensar cada uno acerca de las autoridades de cada momento, que tenía respaldo presidencial, es decir, no era una cuestión menor. Pero allí intervinieron manos ignotas, absolutamente incompetentes. En algún caso, la intervención en las modificaciones de la Ley General de Sociedades están confesadas en un libro por su autor, el doctor Ricardo Nissen, modificó y alteró todo lo que era el régimen de unipersonalidad. No me interesaba, y el capítulo que yo había redactado y que Bernardo Carli no habíamos redactado, desaparecieron. Entonces, si ustedes llegan a conseguir que hay uno, por lo menos yo tengo uno guardado en mi computadora, el anteproyecto que la presidenta ingresó, que se le elevó a la presidenta y que la presidenta ingresó al Ministerio de Justicia, van a ver que está la parte que trabajamos, que está modernizada mucho. Incluso me pusieron límite, me dijeron, bueno, para no siga avanzando tanto, no metas, por ejemplo, la auditoría obligatoria. Algo que yo hace rato que vengo bregando para que se haga en todos los estados contables, pero en particular en los de personas jurídicas, en particular. Tibiamente hay algo de certificación de estados contables cuando el Código Civil Comercial trata sobre las asociaciones y las simples asociaciones. Allí está, dice, bueno, no puede ser integrante del comité fiscalizador la misma persona que certifique los estados contables, con lo cual está diciendo hay que certificar los estados contables. Pero lo da por hecho, algo que no lo dice la ley, no obliga. Cuando se formó una comisión para reformar el Código Civil, poco antes de que termine el mandato, el gobierno del presidente Macri, con el doctor Richard nuevamente decimos, hay que actualizar este capítulo, está muy, muy atrasado. Nos dijeron, bueno, sí, gracias, tomaron 2 o 3 ideas que habíamos dicho en la exposición de motivos, pero básicamente siguió lo mismo. Y cuando se produjo, se habilitó la Comisión Reformadora de la Ley General de Sociedades por la misma época, ni nos llamaron. Ahora hace poco me volvieron a llamar porque se quería volver a presentar ese tema, pero por un tema muy puntual. Y ahora hay una nueva Comisión Reformadora de la Ley General de Sociedades formada por 12 miembros,
y veremos si podemos colar algo en la Ley General de Sociedades, no en el Código Civil y Comercial. Pero fíjense lo que ocurrió en el 2015, hace 7 años nada más, no hace tanto. Dice, acto sujeto a autorización. El titular, es decir, quien lleva los libros, previa autorización del registro público de su domicilio, puede sustituir uno o más libros, excepto inventario y balance, es decir, inventario y balance seguir llevándolo a mano, o alguna de sus formalidades, por la utilización de ordenadores, bueno, ordenadores es la palabra en español correcta para computadora, aunque nosotros usamos computadora y es válido, u otros medios mecánicos. Yo quiero aclarar que yo no estudié en 1810 en esta facultad, sino entré en el año 85. Los medios mecánicos ya no existían y yo preguntaba, ¿qué era un medio mecánico? No sé. Y entonces le pregunté a mi padre, que mi padre era contador y se había recibido, no sé, a principios de los 60. Y yo, una cosa que había. Yo era chico, o sea que siguió remontando. Y hace poco, para un curso de posgrado que di, busqué fotos en Google y apareció unas máquinas, y eran como unas máquinas de escribir así grandes, que calculaba al mismo tiempo, pero un monstruo eran esas cosas. Eso, desaparecieron. Le digo que las fotos eran de aproximadamente la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desaparecieron. En los 60 ya no existían más las máquinas de contabilidad. Tengan presente que, repito lo que dije en la clase anterior, en 1963 se modificó el Código de Comercio y en 1972 se dictó la Ley de Sociedades Comerciales y se hablaba de medios mecánicos en la Ley de Sociedades Comerciales y ya no existían. Magnéticos, medios magnéticos, bueno, el disco rígido muchas veces hoy todavía sigue siendo, pero no quedan muchos medios magnéticos que digamos, ¿no? O electrónicos, ahí fue la concesión, digamos, que permitan la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas de deudores y acreedoras y su posterior verificación. La realidad sea dicha, en realidad, la forma de programar esto es a través de cuentas del mayor, donde hacemos un débito y un crédito. Por lo tanto, siempre vamos a poder hacer eso, pero un sistema, digamos, una base de datos. Basta con que sepa el programa qué clase de cuenta es para que haga las cosas automáticamente. Y después uno puede pedir en una base de datos, ordenar los datos como quiera. Obviamente, quien escribió esto es como que no lo sabía. Perdón, vamos a ampliar esto. También permite, esto sí fue como una especie de avance, pero fíjense los medios que sugiere, también permite conservar la documentación en microfilm. Microfilm es otra tecnología que se dejó de usar por lo menos en los años 80 o 90. Si ustedes toman una película de James Bond, pero no este James Bond, el último, Daniel Craig, sino el primero, Sean Connery, o sea que estamos hablando de la década del 60, entonces van a ver que Sean Connery, de una malla tipo Sleep, saca, leopardo, saca una maquinita así chiquita, y entonces saca foto, y uno pensaba, qué sofisticado. Eso era tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes buscan algunos documentales, algunos libros, van a encontrar unas maquinitas muy pequeñas que incluso las escondían en sellos, en lapiceras. Entonces, tenían una capacidad muy grande de almacenar en un solo pedacito de película muchas fotografías, muchas. Esa tecnología se usó, por ejemplo, en las bibliotecas públicas que no podían digitalizar diarios, entonces los microfilmaban para no tener semejante volumen de papel. No existe más. O sea, hoy con la tecnología de los escáneres y la tecnología digital, eso ha quedado holgadamente superado. Yo creo que era innecesario hacer gala de estos recursos. Discos ópticos, dice, claro, y el disco magnético no se puede. U otros medios aptos para ese fin. Directamente debió decir en algún medio
soporte electrónico, soporte, no digo digital, pero sí, soporte informático. Bueno, y ahí viene la complicación adicional. Es decir, no es que uno puede elegir y listo, lo hace, sino que además debe hacer una petición al registro público donde haga una adecuada descripción del sistema con dictamen técnico de contador público. Otra inconsistencia. El contador público no puede certificar acerca de programas o de incluso de soportes informáticos. Eso es competencia de los profesionales en ciencias informáticas. Nosotros no hacemos ese trabajo. Pero nos piden dictamen técnico de contador público e indicación de los antecedentes de su utilización. Bueno, eso es más fácil si es un enlatado. Y una vez aprobado el pedido de autorización y respectiva resolución del organismo de contralor, deben transcribirse en el libro de inventario y balance. Es decir, una vez que tenemos la autorización, había que pegarlo en el libro de inventario y balance. Sí o sí, pegarlo con plasticola, me refiero, o algún adhesivo. Y fíjense cómo cerraba la idea. La autorización solo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y completitud a los sistemas cuyo reemplazo se solicita. Es decir, frente al silencio del registro público, se debía entender que la autorización no se había conferido. Y se debe entender, porque aún está vigente esto. No se ha otorgado la autorización. La autorización para llevar por medios alternativos, no tanto para archivar la información como para usar la registración contable por medios alternativos, debe contar con la autorización expresa del registro público. Esta autorización hoy se obtiene de manera digital, absolutamente a distancia, no hace falta ir al organismo. Pero los requisitos aún siguen siendo estos y aún hoy, año 2024, el libro, inventario y balances de sociedades de entes que no sean sociedades de la Ley General de Sociedades o que no sean SAS, están obligados a llevar en soporte papel, encuadernados y todo lo demás que ya vimos en la clase pasada, ¿sí? Esto, en términos materiales, hay que pedir la autorización y ya le dije que la posición es que hay que pedir también inscripción en la matrícula de comerciante. No sé si ayer no, la clase anterior que di, no lo dejé lo suficientemente claro, que es posible que no lo dejé claro, porque lo di rápido. Está en el CPC. No, el consejo profesional no tiene nada que ver. No, matricularse como contador sí. Lo que estoy hablando es de que quien quiere llevar libros, persona humana que quiere llevar libros de manera voluntaria, que no está obligado a llevar, debe inscribirse en la matrícula de comerciante. Matrícula de comerciante. Le aclaro desde ya. Ninguna ley nacional, salvo la ley que rige las profesiones de ciencias económicas, pero de las leyes comerciales, digamos así, o de derecho privado, hace mención a los consejos profesionales o a la federación. O sea, son entes que no existen, pero no porque no existen porque los desprecian, no existen porque no tienen entidad, digamos, desde el punto de vista legislativo o jurídico. Sí. Oh, yo estoy de acuerdo con usted. No. A ver, en la práctica, usted está obligado a cumplir con la ley. Es decir, si yo como síndico tengo que producir un informe del artículo 14, no me acuerdo qué inciso ahora, inciso 5, no me acuerdo qué inciso 11 creo que es. Un informe mensual que diga si la sociedad o la concursada cumple
regularmente con sus obligaciones legales y yo veo que no lleva el libro inventario y balance en forma manual, pese a que la ley de sociedades lo autoriza, tengo que hacérselo saber al juez. O sea, tengo que hacérselo saber. El juez dirá, oiga, no se caliente por eso, y yo tampoco. Pero se lo tengo que hacer saber, porque es mi obligación legal. Por eso, no, sí, eso sí, pero hoy, digamos, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el modelo que propugna para sociedades, no para personas humanas? Para sociedades, el modelo es que se debe pedir autorización para llevar libros digitales directamente en soporte digital, porque la ley 27444 los autorizó, se modificó la ley general de sociedades, y entonces se lleva todo en soporte, perdón, en libros digitales. Se pide autorización e incluso la registración se hace directamente online, es decir, usted físicamente ni siquiera está en su computadora la registración contable. Esto es porque se utiliza tecnología blockchain, la misma que para las monedas, las criptomonedas, y entonces eso asegura en principio, asegura la integridad y la inviolabilidad de la información, sobre todo la integridad y la inalterabilidad. Yo no me animo a poner las manos en el fuego por todo, digamos. Digo que en principio es bastante complejo y todavía no hay evidencias de que haya habido cibercrimen con relación a información contable. Y la verdad es que está muy, muy bueno que así sea. Sin embargo, quiero decirle que cuando asumió el inspector general de justicia en el año 2000, en enero del 2020, el doctor Ricardo Nissen, el mismo que ofició, contado por él, no estoy diciéndolo yo, cuenta él en su libro, contado por él, oficio de mano negra que alteró el régimen societario propuesto, él dejó sin efecto la normativa anterior que permitía el uso, habilitaba el uso de registros digitales y volvió a exigir que los libros se lleven en soporte papel, y hay una nota en YouTube donde él dice que a él los libros digitales, digamos, de lectura, ¿no? De literatura, no le gustan y que el papel tiene, no sé, yo les digo la verdad, yo soy, ya les dije, soy síndico concursal y en las quiebras, en los concursos más o menos, pero en las quiebras lo normal es que no haya libros. Miren, como síndico he escuchado toda suerte de historias y también como contador que trabaja independientemente. Los libros se los comieron las ratas, a los libros se los robaron del auto al contador, pero yo digo, ¿qué clase de banda es esa que te rompe el vidrio del auto, te deja la rueda de auxilio, te deja la notebook, pero se lleva los libros? Evidentemente lo más valioso es eso, ¿sí? El doctor Vítolo sostiene que debe haber un mercado secundario de venta de libros de contabilidad usados porque no se justifica el robo. Siempre recuerdo un cliente que viene a mi consulta, ¿qué pasa? Estaba inspeccionándolo la AFIP y andaba flojito de papeles. Entonces dice, ¿qué pasa si yo digo que me entraron ladrones por el techo, entraron a la habitación de arriba, en el techo tenía una habitación, y me robaron los talonarios factory? ¿Y qué más te robaron? No, nada más. ¿Y vos crees que te van a creer? Es decir, anda a la fiscalía, hace la prueba y vas a ver qué te contestan. Es decir, digamos, trata de llevar chocolate y cigarrillo porque va a pasar derechito a Bower. ¿Por qué? Ay, bueno, y si digo que me robaron, no, para. No me contes a mí lo que vas a mentir, lo que vas a denunciar falsamente, no me contes nada. O sea, si vos decís que lo robaron, la verdad es que no te lo cree nadie, ¿no? Pero los jueces concursales hacen de cuenta que sí le creen y pasa. Se incendiaron, se le inundó la casa, se rompió un tanque de agua o le entró la lluvia o lo que sea y se destruyeron. Miren, toda suerte de... Todas estas son reales, ¿eh? Entonces no tengo los libros en condiciones. Y eso pasa porque son de papel. Eso pasa porque son de papel. En el Registro General de la Propiedad, hace muchos años, en los años 90, mostraron fotos de cómo las ratas habían comido gran parte de los libros donde estaban asentados inmuebles, ¿no?
Bueno, eso es real, eso existe, eso ocurre. Y lo mismo ocurre si llega a entrar agua, y porque no sé por qué también hay otra cosa que los registros públicos se le da por poner las cosas en un subsuelo. Y usted si pone agua en un subsuelo, ¿qué va a pasar? Más abajo no va a ir el agua. Pues si usted lo pone arriba, el agua tiende a ir hacia abajo. Una cuestión que se llama ley de la gravedad, ¿no? Tiende a ir hacia abajo el agua. Entonces póngalo arriba, digamos, protegido. No, lo ponen abajo. Entonces cuando el agua entra, se convierte en una pileta y usted deje bueno, hagan la prueba de poner un billete de 2.000 pesos en un jean y lávenlo en el lavarropa a ver qué pasa, ¿cierto? Bueno, ese es el efecto que hace el agua sobre el papel. En cambio, la tecnología blockchain, hoy por hoy, ni siquiera yo lo legislaría con ese nombre. Pondría quede registrado electrónicamente o en forma digital, o en algo por el estilo, redactaría, pero de ninguna manera pondría tecnología tal, porque capaz que mañana hay otra mejor y sonamos. Y tampoco me animo mucho a poner electrónico, porque digo, mañana tal vez quién sabe qué evolución tenemos al respecto. Pero, digo, creo que si ponemos electrónico va a durar un tiempo. Pero el soporte de papel hoy no debería tener cabida. No debería tener cabida. La disponibilidad de la información hace que necesite inmediatez. Usted no puede estar abriendo, a ver, che, el 24 de febrero del año pasado le vendimos a la firma tal cosa, y no sé, qué sé yo. Busquemos en el libro, busquemos en la carpeta donde están las facturas. Imagínense lo que es eso. Bueno, pero ustedes ven cómo está redactado el Código Civil y Comercial. Seguimos teniendo una vieja legislación. Profe, Yo no pondría eso. Yo no pondría eso porque la jurisprudencia no dice nada al respecto. Y en la doctrina el único que despotrica en contra de todo esto soy yo. Porque a la mayoría no le importa. No, los libros no están porque en los concursos preventivos hay como una especie de regla no escrita que es que un concurso no se les niega a nadie. Y en la quiebra, porque es quiebra, entonces con libros, sin libros, la quiebra es quiebra, entonces no hay problema. Pero de todas maneras, el problema es que no se puede reconstruir la información. Entonces tenemos que trabajar con métodos alternativos de auditoría, eso es puro, ¿no? Métodos alternativos de auditoría tenemos que aplicar basados en que en la confiabilidad de la documentación y la registración de los terceros que operan, es decir, de los acreedores y demás. Y un poco de principio de buena fe. Entonces pero que tenemos que estar viendo. Eso hace que sea complejo. Y acá viene todo el tema, entonces, a propósito de eso, viene todo el tema del valor probatorio. ¿Para qué sirve la contabilidad cuando la llevamos? Entre otras cosas, ¿no? Ustedes han estudiado ¿qué sistema de información contable van? 1, 2, 3, seguro. La 3. 4 es análisis de estados contables, todavía no llegaron ahí. Bueno. Y 5 es auditoría. Pero en la 1 y la 2 han visto esto. La contabilidad, además de que sirve para todas las funciones que ustedes han estudiado, también sirve en los procesos, en los juicios, como elemento de prueba. Es un elemento muy importante de prueba, porque ahí estamos registrando las transacciones económicas y financieras que celebramos. Entonces, ¿puede ser utilizado como prueba? Sí, pero la primera regla, la regla básica, la contabilidad llevada en la forma, debe ser admitida como prueba como medio de prueba, debe ser admitida. ¿Tá? Pero cuidado, porque está el límite allí. Llevada en la forma y con los requisitos prescriptos, es decir, si no está rubricado, si no está foliado, si no está encuadernado, etcétera, etcétera, no se puede utilizar. No tiene valor. Valdrá como principio de prueba por escrito, pero de ninguna manera va a tener valor de la contabilidad como prueba. Y la segunda regla básica, la contabilidad, bien o mal llevada, en contra de quien la lleva, siempre prueba. Es irrelevante si yo presento mis libros, bien o mal llevados, y en mis libros figura claramente que yo contraté y que debo.
No importa si están bien o mal llevadas, prueben en mi contra. ¿Está claro? Y además, de ninguno de mis libros, bien o mal llevados, surge que pagué lo que debía. No hay evidencia del pago. No hay registro, perdón, del pago. Pues ese libro va a probar en contra de quien lo lleva siempre, sin importar si, repito, si la contabilidad está bien o mal llevada. Dice, los registros prueban en contra de quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contra. Claro, porque eso es una confesión. La contabilidad es una confesión. Yo estoy diciendo, cuando pongo en el estado de situación patrimonial, digo pasivo, pasivos comerciales, 25 millones de pesos, y voy a la nota o al detalle, o eventualmente al libro de cuentas corrientes o lo que fuese, y entonces quiero ver si a la empresa XX, Sociedad Anónima, es cierto que le debemos 7 millones de pesos, voy y veo, dice 7 millones de pesos, entonces no tiene sentido que haya otra. Ay, no, pero yo tengo una prueba, tengo un testigo que dice que le pagué. Tenés el recibo porque sería lo único dirimente. No, 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 porque el testigo va a decir que no me quisieron dar recibo. ¿Y por qué pagaste si no te iban a dar recibo, si no querían dar recibo? Y porque yo tenía que pagar. Pero no corresponde así. Entonces, no se admite prueba en contra de la contabilidad que lleva uno mismo. Claro, no, el comprobante de pago sea... Hay que tener cuidado. En realidad, el comprobante de pago que acredita y extingue la obligación de dar sumas de dinero es el recibo. Ese es el que dirime. No obstante, hay, diríamos, documentos que sustituyen al recibo. ¿Sí? Por el caso, si en el contrato está estipulado depositar en la cuenta o transferir a la cuenta del acreedor una suma X, pues eso es suficiente. Cuando tomamos un préstamo, ahora no, pero tomábamos antes un préstamo e íbamos a pagarlo al banco por caja, simplemente se llenaba una pequeña boleta de depósito, pasábamos por caja y esa boleta de depósito había que guardarla como un tesoro porque era nuestro recibo. Entonces, digo, hay algunas alternativas. Lo mismo una factura que dice venta de contado. Si la factura dice de venta de contado, se supone que el precio fue pagado contra entrega de la cosa. ¿Cierto? Exacto. Bueno, ahí sí es un caso que eso es un tema que, digamos, va a tallar lo que vamos a ver más adelante, donde el juez puede merituar. No es que se rige indefectiblemente, sino que meritúa. ¿Cierto? Está bien, es pertinente. No mayor valor probatorio. Es, digamos, a los fines del pago, sí tiene tiene el valor probatorio tiene valor cancelatorio. Esto lo dice el Código Civil Comercial. Es así. Y el juez, porque vamos a ver que el juez no está obligado a aceptar lo que dice la contabilidad. Lo que pasa es que si uno dice, yo debo en mi contabilidad y no tiene nada que lo respalde, no hay nada que respalde lo contrario, perdón, no hay cómo probarlo. Por eso no se admite prueba en contra, ¿se entiende? Ahora, si yo mismo estoy diciendo, mira, no lo complete, pero acá está, o el perito contador que hace la tarea dice, mire, la verdad es que no lo registraron porque lleva la contabilidad atrasada 3 días, razonable, y esto se pagó antes de ayer, pues está bien, no hay problema. Siempre. Y siempre, porque piensen ustedes que cuando se ponen a prueba libros o registros contables, los únicos que lo entendemos son los contadores. Entonces, para que alguien pueda traducirle lo que dice allí a los abogados de las partes
y al juez es a través de la prueba pericial contable en este caso. Peritos hay muchos, de muchas clases. En este caso, pericia contable. El perito contador tiene que proponerlo, la parte que le interese, es la persona que va a decir si los libros están bien llevados, están mal llevados, y si, qué es lo que refleja con relación a esta transacción. Tengan un poquito de paciencia porque esto es un proceso. Estamos arrancando recién con los primeros palotes, pero es un proceso. Dice, el adversario, es la contraparte, no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican. Ninguna de las dos partes puede hacer eso. Es decir, hay que estar al análisis integral de la registración. Es decir, este asiento que dice que debe, tómenlo, pero este asiento que dice que me pagó, no lo tomen. No funciona así el sistema. El sistema es integral. El análisis de la prueba contable es integral. Dice, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado. Es decir, juntamos la contabilidad disponible y allí vemos qué resulta, qué es lo que resulta del cotejo de las registraciones. No, universidad de conjunto de bienes. Está bien, pero ese es otra cosa. Sí. Ya sea que apunta la pregunta suya y lo voy a responder enseguida. Pero si no lo respondo, me vuelve a preguntar. ¿Sí? En cambio, ¿cuándo prueba a favor de quien la lleva? Es decir, ya dijimos, probar en contra siempre. Siempre. ¿Y a favor cuándo prueba? Bueno, solo prueba cuando dice en litigio contra otro sujeto que no tiene contabilidad obligada o voluntaria, no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. A ver, vamos por parte. La primera condición para que la contabilidad pruebe a favor de quien la lleva, es decir, yo soy el comerciante, yo llevo la contabilidad, para que los asientos que están en mi contabilidad puedan usarse para mi defensa, para defensa de la posición que yo sostengo, la primera condición es que los libros estén bien llevados con arreglo de derecho. De lo contrario, si no están llevados con arreglo de derecho, los libros solo podrán probar en mi contra, pero nunca a favor mío. No merecen fe esos libros que no cumplen con los requisitos legales. Si yo presento mis libros llevados en debida forma y la contraparte no presenta ningún registro, va a ser juzgado por los libros míos. Y a contrario censo, si la contraparte lleva sus libros con arreglo a la ley y yo no presento nada, o mis libros están llevados de manera defectuosa, entonces en ese caso no se utilizarán mis libros, se utilizarán los libros de la contraparte. ¿Está bien? Dice, sin embargo, el juez tiene en tal caso, aun cuando una sola de las partes presente sus libros y solamente esos libros estén bien llevados, aún así, y aún el caso del que planteaba acá el señor de qué pasaba si está el recibo pero no lo contabilizo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar la prueba contable y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria. Es decir, el juez tiene facultad para decir, oh no, mire, ¿sabe qué pasa? Acá me parece que no está bien lo que está planteando porque esta persona dice en su contabilidad que debe, pero también dice que pagó. Entonces, y está el recibo. Entonces, vamos a ver, dirá, otra prueba. Entonces, podrá decir, por ejemplo, le podrá pedir una medida de mejor proveer, por ejemplo, al perito contable, para decirle, ¿por qué no revisa a ver el talonario de recibo? Bueno, el talonario, o si es recibo electrónico, revise electrónicamente, a ver, ¿a quién corresponde cuando se emitió el recibo X, digamos el número 348? ¿A favor de quién se emitió? Hoy que son recibos electrónicos y también se pueden ver con facilidad. Entonces, se pide una copia del recibo 348 que emitió esta persona, que es el que acredita el deudor, y efectivamente está emitido a nombre de esta persona por ese valor. Pues en ese caso está usando una prueba alternativa. ¿Está bien? Entonces digo,
Entonces, al usar esa prueba alternativa, el juez puede dirimir de una manera más ajustada a derecho y a la realidad. Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, es decir, uno dice A y el otro dice B, y son contradictorios, y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de pruebas y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan. ¿Tá? Entonces aquí dice, che, la contabilidad del deudor dice que le deben. La contabilidad del acreedor dice que pagó. ¿Ambas están bien llevadas? Sí. Le pregunta lo mismo al perito, sí, y su señoría está bien llevada. Bueno, entonces en ese caso... No, póngale, no ponga, sí, o diga que no está bien contabilizado, pero póngale que, vuelvo al punto, la prueba es contradictoria, pero nadie presenta otra prueba alternativa, presentan solamente sus libros. Esto suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Sí, hay mucha gente que tiene mucha confianza en sus propios libros, saben que están bien llevados, y muchas veces se encuentran con que la otra parte también está bien llevada. Entonces, pero la prueba que resulta es contradictoria y por eso pueden sostener. Porque un buen abogado debería aconsejarle que no contabilice aquello que genera conflicto, no aparezca. Si yo pongo que le debo a una empresa una suma X, o a quien sea, un acreedor X, yo en mi pasivo, en mi estado de situación patrimonial, pongo que debo y yo estoy confesando que debo. Entonces, ¿qué debería hacer un abogado, generalmente si supiera algo de contabilidad? ¿Qué debería hacer? El abogado debería recomendarle, no, en todo caso, no pongas en el pasivo, ponelo, registralo como una previsión, hace una previsión. Es decir, que ya sí habla de una eventualidad. ¿Está? Entonces, al previsionarlo, estamos diciendo, bueno, estoy tomando un recaudo por si me llegan a decir que yo debo, pero yo no debo. Ahora, si yo lo puse en el pasivo, yo debo. Esta es una vieja historia que supe tener con un colegio profesional de la provincia de Córdoba, ¿no? Gente que pese que son profesionales universitarios, gente chúcara. Y entonces durante más o menos 5 años habían registrado un pasivo para con otro ente. Entonces cuando vamos a juicio, porque el otro ente reclama esa deuda, estos le niegan. Entonces me piden un dictamen a mí, dictamen interno, ¿no? Es decir, me piden que dictamine. Le digo, gente, ustedes confesaron acá la deuda, o sea, hagan lo que quieran, pero la deuda está confesada, yo no les voy a decir la estrategia a seguir. Lo que yo les digo es que van a perder el juicio si alguien pide los registros contables de ustedes. Obviamente yo no podía ir a decir a contraparte semejante barbaridad porque cuando contratan también nos contratan por confidencialidad, ¿cierto? Secreto profesional. Pero en el informe yo les digo, oigan, mire, esto se debe. Está confesado por ustedes. Aparece un colega contador que dice que no, que eso no es una confesión. Bueno, pero vos sos contador, no sos abogado. Entonces, si vos no sos abogado, no opines de lo que es la prueba, ¿no? Entonces, viene otro abogado y dice, bueno, pero una confesión relativa. No sé qué es una confesión relativa. La doctrina holgadamente ha dicho, la doctrina, discúlpeme, la jurisprudencia holgadamente ha dicho, si está reconocido en el pasivo es deuda. Es decir, en cambio, si yo lo pongo pasivos contingentes, ya no tenemos, mejor lo previsionemos para evitarnos un problemita. Pero al tenerlo como previsión, nadie nos puede decir que hemos reconocido la deuda. Si yo pongo en pasivo, estoy reconociendo la deuda. ¿Se entiende esto? Con este contador tuvimos una pelea grave porque él proponía modificar balances del pasado que ya estaban certificados por contador público. Eso, le digo de verdad, no está configurado, pero raya lo delictivo. Porque esos balances anteriores ya fueron aprobados, fueron publicados, fueron aprobados por toda la comisión, digamos, el órgano de gobierno, y fueron inscriptos en la autoridad contralor.
Entonces no puedo aparecer 4 años después modificando un balance viejo. Voy a decir, ah, no, el balance que está inscrito, ah, no, ese no es el balance, este es el balance. Y si ese no es, y te traigo otro. Y si ese no es, y te traigo otro. ¿Se entiende? Es decir, los balances no funcionan así. Salvo que uno sea realmente muy falto de ética o no entienda. Los libros contables funcionan de esa manera. Entonces aquí tenemos este problemita y, bueno, obviamente el juez debe apartarse y tratar de ver en función de otra prueba cómo se resuelve el litigio. Porque los jueces, recuerden, están obligados a resolver. Ahora, el otro problema que se plantea es esta cuestión asimétrica. ¿Qué pasa si quien lleva los libros conforme a la ley está obligado a llevarlos y litiga con alguien que no está obligado a llevar libros? Digamos, un consumidor, por ejemplo, alguien que contrata esporádicamente, o incluso un profesional que contrate. Bueno, en ese caso dice, solo sirve como principio de prueba por escrito a favor de cualquiera de las partes correspondientes, pero solo con principio de prueba por escrito. Ahora, quiero que piensen, ¿por qué hay tantos recaudos respecto de la contabilidad como prueba? ¿Y por qué el recibo tiene más valor que un asiento contable? La contabilidad es una prueba autogenerada. La hago yo. Entonces yo puedo hacer decir a la contabilidad lo que quiera, sin perjuicio de que esté faltando un conjunto de normas contables y la gente de la cátedra ¿cómo es? De SIC 1 me corra patada de la FACU. Pero digamos, independientemente de eso, es una prueba autogenerada. Yo la hice. Entonces, si yo la hago, tiene poco valor. Tiene poco valor. En cambio, el recibo es un documento que acredita el pago, que entrega la parte interesada en recibir el pago y que queda desobligada. Viene de la contraparte precisamente. De allí su valor, porque no es autogenerado. La misma regla que se sigue en auditoría. La documentación propia tiene poco valor y la documentación de tercero es la que realmente nos vale para saber si la contabilidad está siendo llevada conforme a las reglas contables. ¿Se entiende esto? Es decir, la independencia de la prueba es lo que le da valor. ¿Tá? Por eso las confesiones, por ejemplo, tienen principalmente valor en los juicios donde prima la verdad formal, es decir, la que surge del expediente, concretamente los fallos civiles y comerciales nada más. Pero en aquellos clases de procesos donde se exige el conocimiento de la verdad real, es decir, la verdad que surge de los hechos, no la que surge del expediente, laboral, familia, derecho penal, derecho concursal, entre otras, rige el principio de verdad real. Entonces allí la confesión es relativa. Si ustedes van y se presentan en una fiscalía y dicen, yo maté a tal persona, y no le van a creer, así, digamos, salvo que haya sido cierto. Me refiero a que se presentan sin haber sido. No, yo nunca sé, o sea, no, la verdad que, o sea, hay gente que confiesa robos para que lo metan preso, pero bueno. En Japón los viejos se están presentando en comisaría y como no les creen, porque el proceso, falta de contención, ¿no? No por falta de dinero. Entonces van y le pegan a un policía. Los policías están desarmados en Japón. Entonces van y le pegan con un paraguas en la cabeza al policía, lo arrestan. Entonces el hombre está contenido ahí en la cárcel y qué sé yo. Es un problema de soledad. Ustedes acá, digamos, si van y confiesan un delito, no van a... Si no se prueba que ustedes son los autores, no sé, no pasa nada, ¿se entiende? Entonces prima la verdad real. Lo mismo si un trabajador dice, no, yo renuncié, pero se prueba que no renunció, lo echaron, lo despidieron y no lo indemnizaron, bueno, la confesión no es relevante. No es relevante, salvo que la haga en sede judicial, en presencia de su abogado y demás, bueno, se verá. No, no, porque como la auditoría no tiene relevancia en nuestro sistema legal porque no ha sido introducido como requisito de validez,
digo, no la contabilidad, sino los estados contables. Entonces la gente tiende a no darle mucho crédito, aunque sí es cierto que una contabilidad auditada siempre va a tener un poquito más de peso relativo que una contabilidad no auditada. Incluso también entra a tallar esto de que si la auditoría es una empresa prestigiosa o no, etcétera. Pero yo nunca he encontrado ningún fallo donde se discuta, digamos, la mayor entidad de un ente auditor. Eso nunca he encontrado, ni siquiera en jurisprudencia internacional he encontrado. Es decir, no, a mí me asesora tal y a nosotros nos audita tal y a nosotros nos audita cual o tal contador. Y, bueno, no, eso nunca lo he visto. Porque incluso les diría que atentaría en contra de la igualdad y en contra de la dignidad del contador certificante, ¿no? Bueno, si se trata de litigio con quien no está contra quien no está obligado a llevar contabilidad ni lleva voluntariamente, bueno, ya lo dije. Y la prueba es indivisible. Ya lo dijimos al principio que era indivisible. No se puede seleccionar qué asientos sí, qué asientos no. Sí, esa parte sí. Y como dije también en la clase pasada, nadie, ninguna autoridad, salvo los que prevean leyes especiales, como por ejemplo la autoridad fiscal, la de la AFIP, por ejemplo, puede bajo pretexto alguno hacer pesquisas, investigaciones de oficio para inquirir si las personas llevan o no registros arreglados a derecho. Es decir, es una carga individual, pero nadie lo controla, es una autorregulación. La prueba sobre contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325, es decir, el lugar donde está la contabilidad. No cabe hacerlo sacar la registración contable a otro lugar, aun cuando esté fuera de la competencia territorial del juez que la ordena. Es decir, habrá que pagársele viáticos al perito contador para que se constituya en el lugar donde está la contabilidad y allá lo vea. Ahora, vamos a otro tema. Es decir, está todo bien con esto de cuál es el valor probatorio, pero ahora vamos al valor de la exhibición de libros. Exhibir los libros consiste en permitir el acceso de terceros a ellos y a la documentación respaldatoria. ¿Sí? Cuando hablamos de exhibición general, es permitir el acceso a la totalidad de la contabilidad y la totalidad de la documentación respaldatoria sin restricción alguna. Mientras que cuando hablamos de exhibición parcial, que yo lo he puesto entre paréntesis porque ese título no está en la ley, antes sí estaba, no está en la ley, la exhibición parcial consiste solamente en analizar aquellas registraciones que están vinculadas con la operación puntual de la que se trata la cuestión. Es decir, si estamos hablando de una compraventa de mercaderías que no se pagó en término o no se cumplió cierta modalidad, en ese caso nos limitaremos a los asientos pertinentes. Y tiene su razón de ser, porque no tienen por qué alguien acceder a la totalidad de la información de una empresa solo para ver cómo salió esta transacción puntual. Entonces dice, la exhibición general de registros o libros contables solo puede decretarse a instancia de parte. ¿A instancia de parte qué significa? Significa no puede decretarse nunca de oficio, es decir, por imperio de la ley, es decir, por el mismo, no por imperio de la ley, discúlpenme, por motu propio, por decisión judicial. A la exhibición general la tiene que pedir alguien. En este caso, obviamente, siempre diremos la parte interesada. La debe pedir. Pero solo procede a instancia de parte. La exhibición general nunca procede de oficio. Nunca. Alguien podría preguntarme, ¿y en las quiebras? En las quiebras se produce un fenómeno diferente, porque hay desapoderamiento. Entonces, en el desapoderamiento, el propietario pierde el poder de disposición de sus libros y la administración recae sobre el síndico. Entonces, bueno, no rige esta norma. Entonces, ¿cuáles son los únicos casos en los cuales se aplica la exhibición general? En los casos de sucesión, si fallece una persona, los herederos tienen derecho a indagar toda la contabilidad. No así los acreedores del fallecido. Todo tipo de comunión es cualquier clase de comunidad de intereses,
A eso se refiere comunión. Es decir, intereses comunes. Por ejemplo, podría ser una sociedad, podría ser un consorcio, podría ser una asociación civil, o incluso podrían ser algunos de los negocios en participación del Código Civil y Comercial, una unión transitoria, una agrupación de colaboración. Es decir, los interesados, los que integran esas comuniones o esas comunidades, digamos de otra manera, tienen la posibilidad de pedir exhibición general de libros. No, una sociedad a otra no. Los socios de la sociedad pueden pedirle a sus administradores la exhibición general de libros. ¿Sí? Dice todo tipo de comunión, contrato asociativo. Contratos asociativos son estos que acabo de mencionar que están en el Código Civil Comercial. Agrupación de colaboración, unión transitoria, negocios en participación y consorcio de cooperación. Esos son los 4 contratos asociativos. O sociedad. Administración por cuenta ajena, cuidado, con la administración por cuenta ajena es exhibición general de los libros de la cuenta ajena. Esto sería, por ejemplo, un gerente de una sucursal que lleva descentralizada la contabilidad. Entonces, los directores de casa matriz, ¿tienen derecho a la exhibición general de libros? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Porque el gerente está administrando por cuenta de la sociedad matriz. Y en caso de liquidación, concurso o quiebra, que como les dije, el fenómeno es un poco diferente, porque no hay una exhibición voluntaria, es forzada por la ley con el desapoderamiento. Pero por las dudas hubiese una discusión, los legisladores lo introdujeron, diría con buen criterio. Puede ser bien. Puede ser compelido, exactamente. Compeler es forzar judicialmente, ¿no? Sí, puede ser compelido. Está bien la pregunta. Cuando es con relación a la exhibición parcial, y si fuera de estos casos, únicamente puede requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida de la que se trata. Es decir, solo esos asientos. Lo que no significa que no sea integral, ¿no? Es decir, estos asientos más lo que esté en el inventario y balance, más lo que esté en el diario auxiliar y en el libro cuenta corriente. Perdón, discúlpeme. No diría los antecedentes, salvo que la prueba incluya antecedentes, ¿no? Es decir, normalmente le veníamos proveyendo de mercadería, pero ellos comenzaron a atrasarse desde octubre del año pasado y en vez de cumplir y pagar cada 15 días como lo hacían desde que comenzamos la relación, empezó. Entonces seleccionaremos el hilo, si vale la expresión, hilo de transacciones que celebraron tanto en el libro, perdón. No, las de otras ventas no. No, porque tampoco tiene sentido fijar un patrón de conducta. Es decir, salvo que eso fuera, pero no conozco un caso jurisprudencial. No significa que no exista, no conozco, pero porque hay muchos fallos. Pero la verdad es que podría ser interesante, digamos, ¿no? Es decir, che, este es un deudor serial. Sí, hay, es decir, hay una conducta desplegada. Uno se ríe, pero la verdad es que la mayoría de los que son así medio estafadores, la conducta es reiterativa. Lo que sí nos llevan libros, pero... ¿Eh? Por ejemplo. Sí. No, eso son todos. Perdón. Eh, no, el hecho de que la contabilidad prueba se analice de manera integral, que se integra con todos los registros vinculados a la cuestión. Vuelvo a decirle, ¿se puede ver el libro de actas en el cual se plasmó que vamos a celebrar un contrato de suministro con tal empresa? Sí, pero solo eso. No, eso lo tiene que pedir el abogado. O sea, bueno, un buen abogado redactaría bien el ofrecimiento de prueba. Claro, en el ofrecimiento de prueba el abogado es... Pasa que la mayoría de los abogados no saben, le vuelvo a decir esto, se lo está diciendo un abogado, o sea, no saben lo que hacemos los contadores.
No saben lo que hacemos. Yo recuerdo un caso donde me dijeron, un negocio, un tipo alquila un negocio. Quería poner supuestamente un restaurante en, yo no recuerdo, en Parque Siquiman. Poner un restaurante. Aparentemente tenía algunos problemitas edilicios cuando se va, entre el locatario. Y a partir de ahí se producen unas discusiones y demás, no paga el alquiler, así, pero no paga a lo macho, no pago. ¿No? Cuando no corresponde eso, hay que hacer un... Bueno, y como no paga, la otra gente le inicia una demanda ejecutiva por falta de pago, lo convierte y trata de ordinarizarlo y abre un juicio por daños y perjuicios, diciendo que nunca pudo abrir, pero me piden que determine cantidad de comensales que podrían concurrir a ese establecimiento, cantidad de cosas que podrían ser. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo? Tiene lo único que hay un contrato de locación. Ni sé ni dice el expediente qué clase de comidas iban a hacer. Es decir, iba a ser un restaurante tipo, diríamos, 5 estrellas, así, o sea, 3 estrellas Michelin, que entran 20 tipos por mes, pero claro, la ganancia que deja. O van a fabricar minutas y comidas al paso. ¿Qué van a atender? ¿Van a atender turistas? ¿Y va a estar abierto durante la temporada de verano solamente? ¿O va a atender a toda clase de personas? No sé, ¿va a ser una parrillada? ¿Va a atender de día o de noche? ¿O ambos? No lo sé. ¿Cuántas mesas va a poner? ¿Va a poner mesas adentro, afuera? No sé. Entonces, ¿cómo quieren que haga yo una estimación? Y básicamente mi dictamen decía, no sé. No sé, no se puede hacer nada. Yo era perito de control, yo nunca trabajé de perito oficial. El perito oficial dice, che, Fujimi, ¿vos qué vas a hacer con esto? Decir que no sé, pero si vos llegas a poner otra cosa que no sabes, te voy a decir que te voy a impugnar la pericia, porque ese es mi trabajo. El trabajo del perito de control es ese, controlar el trabajo que hace el perito oficial, nada más. Nosotros no peritamos la información, nosotros controlamos la labor del perito oficial. No, porque el proceso civil comercial es, digamos, es dispositivo. Entonces tiene que guiarse exclusivamente por lo que hay. Entonces, si el abogado pide semejante barbaridad y el perito va a decir, y terminó diciendo el perito, un excelente contador, le termina diciendo, mire, con la información disponible, ninguna de todas las preguntas que se ha hecho acá es posible responder. Lo único que sabemos en función de lo que dice el contrato de locación es que se iba a instalar un negocio gastronómico de tipo restaurante, nada más. O sea que estaba autorizado a hacer la cocina, adecuar la cocina, adecuar baños, estaba autorizado. Nada más, ¿no? El resto no podemos saber nada. Entonces, en cambio, hay una abogada para quien yo hago pericias contables en sede laboral, donde siempre me dice, oiga, contador, me llama y me dice, ¿qué le puedo pedir de prueba? Entonces ya tenemos un protocolo, ¿no? De qué pedir. Pero entonces, claro, cuando empieza a decir, me llaman los peritos oficiales, me dicen, che, es muy puntual lo que ustedes están pidiendo. Y sí, porque sé lo que estamos buscando. Y sé dónde está y dónde no está. Bueno, eso es un tema que lo tiene que hacer el abogado. No es un tema nuestro. Un buen abogado hace lo que hace esta doctora. Dice, oiga, contador, ¿me puede ayudar con esto? Y le paga la consulta además, ¿no? Porque es buena abogada y sabe su trabajo y sabe lo que vale el trabajo del colega contador. Bueno, en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida, se trata así como para establecer si el sistema contable obligado cumple con las formas y condiciones establecidas con los artículos, bueno, que ya vimos, ¿sí? Profe. Perdón, discúlpeme, sí, les digo que es muy desconcertante cuando sale una voz por los altavoces porque uno empieza a buscar a ver quién está preguntando. Lo escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, con respecto a la exhibición general, en el caso de las sociedades o corporaciones que son internacionales, ¿la profundidad de la información puede llegar a una sucursal que está en otro país?
O sea, La unidad de información financiera, dice usted. claro, cuando hace la exhibición Bueno, general sí. A ver, dentro de lo que vimos antes, esto, de que nadie puede hacer investigaciones para saber si alguien lleva o no registros arreglados a derecho. En realidad, la investigación que va a hacer la UIF es con relación al origen de los fondos. Del mismo modo que una investigación que haga la AFIP no va a ir específicamente a ver si lleva o no lleva los libros, sino que va a ir en realidad para saber si está declarando todo lo que debe declarar y si está tributando lo que debe tributar. Pero en esos casos sí puede pedir una exhibición amplia. Nunca es general, ¿eh? Nunca es general, pero sí puede pedir una exhibición amplia en el caso de la AFIP porque la ley 11683 le da facultades para hacerlo. En el caso concreto de la UIF, tiene algunas atribuciones, pero no son tan amplias como la de la AFIP. En realidad van a estar limitados para tratar de determinar el origen de los fondos. Nada más. Bien, en Muy ese poco caso, probable entonces, no que se haya una opone. exhibición general porque entiendo que no corresponde. Ah, bien. Bueno, ¿Está sí, bien? por ahí mi duda era si por ahí las leyes internacionales se pueden oponer a una exhibición. En el No le caso, entendí, no le entendí. Quiero aclararle. Sale raro el sonido. Entonces trate de acercarse al micrófono y hablar de manera más o menos consistente. No se aleje mucho. ¿ahí se escucha mejor? Mejor. Ah, bien. Bueno, disculpe. No, o sea, la duda que me surgió es en el caso de si la exhibición general puede llegar a una sucursal de una empresa que esté en otro país y que las leyes de otro país no se opongan o se Ah, puedan oponer a una exhibición. O sí, sea, que sean, sí, sí. Es que la exhibición general, en los supuestos en los que procede, digamos, no tiene límites. Si usted fuese accionista principal de una multinacional argentina que tiene su sede tiene su sede en Argentina y tiene una sucursal importante, digamos, caprichosamente, en Bélgica. ¿Usted consideraría lógico que siendo el principal accionista y presidente del directorio le digan, no, discúlpeme, contador, no puede ver la información? De ninguna manera. Es decir, la exhibición general, por supuesto que si no le quieren dar acceso, tiene habilitado todos los medios judiciales para pedir la exhibición general. ¿Está? Así que eso, la cuestión transfronteriza es, digamos, en este caso irrelevante, salvo que no se puede entrar al país, ¿no? Que al otro país no se puede entrar, qué sé yo. claro, Yo no iría a hacer una exhibición general a Siria hoy por hoy, digamos. No, a Ucrania, qué sé yo, peor todavía. Dice, bueno, no, la sucursal está en la franja de Gaza. Y bueno, que vaya otro. quedó claro, profe. Muchas gracias. ¿Se entiendes? Bien, gracias. Sí. ¿En un juicio? Sí, a ver, vamos por parte. Aquellos que integran una comunidad, los sucesores de un fallecido o los socios de una sociedad, esto por el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, tiene derecho a fiscalizar toda la documentación y toda la contabilidad. Siempre, siempre. El conflicto se va a plantear si hay una denegatoria arbitraria a eso. Si hay una denegatoria arbitraria, entonces se habilita el camino judicial para que esa persona interesada pida la exhibición general. En condiciones normales no debería privarse. Yo recuerdo un caso que a mí me tocó defender, alguien que no estaba, digamos, era un tercero en el conflicto. Era un matrimonio que se llevaba muy bien, tenían un contador, y era un matrimonio que a nivel empresario era más o menos exitoso, entonces iban creando distintas sociedades para distintas actividades que llevaban adelante, ¿no?
Y el contador permanentemente les abría las sociedades, les constituía las sociedades. El matrimonio siempre le pedía, che, contador, ¿no quiere ser usted el síndico societario? No el síndico concursal, el síndico societario. No, 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 yo no quiero ser síndico. En el mejor caso, póngame como director suplente. Era inteligente lo que él decía. Entonces, se aseguraba de que no tenía ninguna responsabilidad. Y ni siquiera a veces, pues si no, no podía certificar los estados contables. Entonces, un buen día se peleó este matrimonio. Se peleó tan mal, una de esos divorcios, les llamamos divorcios perros, ¿no? Es decir, se pasaron de amarse a odiarse mal, al punto que llevaron el litigio, y esto no miento, al campo civil y comercial, obviamente denunciándose mutuamente distintas cosas que se deudaban, daños y perjuicios varios. Al fuero de familia, obviamente. Los llevaron al fuero penal porque mutuamente establecían, digamos, se denunciaban que había malos tratos y agresiones. Los llevaron a sede laboral porque en cada una de las empresas que tenían junto uno demandaba ser empleado del otro, y a sede societaria, en este caso concreto, que es el que me tocó a mí. O sea, había un estudio muy grande que defendía a él, un estudio muy grande que defendía a ella, y mi estudio que defendíamos al síndico nada más, pobre. El pobre síndico quedó en el medio de ese lío y, claro, los dos dejaron de odiarse en ese momento para odiar al pobre síndico. Pero fíjense lo que pasó en esta sociedad concreta. Esta sociedad concreta era un apart hotel. Tenía un apart hotel. Entonces, ella, estos son los hechos, no tiene nada que ver con género, olvídense, estos fueron los hechos. Ella fijó su domicilio y se atrincheró en el apart hotel. Se ve que era un lindo apart hotel, entonces estaba ahí cómodo con su departamento y tenía, digamos, sus necesidades podían ser atendidas por el personal del apart. Y obtuvo restricción al marido, que no se podía acercar menos de 200, 300 metros, que no se podía acercar. Entonces, él, por supuesto, a toda costa quería entrar, pero en realidad quería entrar, porque quería, digamos, sentar posición frente al divorcio. Dijo, quiero ver la contabilidad, ¿no? Y ahí se armó un lío bárbaro, porque el tipo quería ver la contabilidad, pero no podía acercarse a la sede de la sociedad, que era el mismo aparte. No podía acercarse a 300 metros. Entonces se armó un lío fenomenal, porque a su vez ella decía, yo voy a rendir cuentas, que es lo que viene a continuación, yo voy a rendir cuentas, pero a su vez decía, convoco asamblea en la sede social, como corresponde, pero vos no te podés acercar. Entonces era un lío, imagínense la dimensión. Encontraron como chivo expiatorio al pobre síndico, al síndico lo defendimos nosotros, salió pobrecito, salió indemne, salvo una instancia que tuvo que pagar una parte de las costas, no sé por qué, nunca supe por qué, pero tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara dice, el síndico actuó conforme a la ley. Es más, actuó más allá de su deber, porque obtuvo los libros para exhibírselos al otro socio, se los llevó a la abogada del otro socio, se hizo firmar recibo de que lo había recibido de conformidad, volvió a retirar los libros y los conservó él en su poder para salvaguardar de que no fuese, digamos, objeto de litigio. Pero en ese caso, fíjense cómo alguien, pese a que procede la exhibición general de libros, cómo encontró la forma de inhibir al otro socio para que pueda acceder a la contabilidad, ¿está? Bueno, pasemos a lo último, que nos queda media hora, y este es un temita bastante importante, que es la rendición de cuentas. Integra la tercera parte de la unidad. La rendición de cuentas es, diríamos, la principal obligación que tiene todo comerciante, como regla general, pero en particular todo comerciante que administra un interés ajeno, un patrimonio ajeno. Entonces dice, es una obligación, ahí está donde está ubicado, hay un deudor, al que le vamos a llamar rindiente, el que está obligado a rendir cuentas es el deudor, hay un acreedor, el sujeto rendido u oyente, de ahí viene la palabra auditor, el que escucha es auditor, ¿no? Vieron que cuando estudiaron en alguna época, en la época de la Revolución de Mayo, decía que en la colonia había oidores.
¿no? Y los oidores eran auditores precisamente. Hay un acreedor, que es el sujeto rendido, y una prestación, que es una obligación de hacer, que es la de rendir cuentas. ¿Qué entiende por cuenta el Código Civil y Comercial? Dice, es cuenta la descripción, o sea, no es una cuenta T, ¿vamos? Ni tampoco es cuenta un pequeño registro o un asientito en Excel, sí, un asientito en Excel. Dice, se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Es decir, compré $100 a 1020, no es una rendición de cuentas. Es decir, quién lo compró, ante quién lo compró, qué documentos tiene, por qué lo compró así, etcétera. Tiene que haber una explicación. Eso es una cuenta. Por eso digo que el concepto de cuenta es más amplio que el concepto de cuenta contable. Y hay rendición de cuentas, acá están las dos definiciones, atenti con esto, cuando se expone en la cuenta, se la pone en conocimiento de la persona interesada conforme a lo dispuesto por la ley. Cuando alguien informa o pone en conocimiento de esa cuenta a otro, allí hay rendición de cuentas. ¿La rendición de cuentas? Ya lo vemos. La definición es qué es cuenta para saber qué es rendir cuenta. Claro, claro. Claro, los antecedentes de la transacción de la que se va a informar. Debe ser hecha de modo descriptivo y documentado. Por eso digo, no alcanza con una planillita Excel. Descriptivo, esto implica un cierto grado de explicación, de desarrollo narrativo, si quieren ustedes, y documentado. Tampoco un verso, ¿no? Es decir, tampoco un cuentito. Tiene que ser una justificación suficiente. Y documentado. Nuevamente, sin documentación, carece de todo valor la rendición que se practique. Incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión. Esto vuelve al punto anterior, es decir, esta parte descriptiva narrativa. Acompañar los comprobantes de ingreso y de los egresos, excepto que sea de uso, no extenderlos. Bueno, pero hay que ofrecerlos por lo menos. No vaya a ser que le interese a la otra parte. Y, bueno, salvo que no se emitan, ¿no? Y concordar con los libros de quien lleve, perdón, con los libros que lleve quien la rinda. Es decir, si yo rindo cuentas, la cuenta que yo rinda tiene que coincidir con mis registros. Si no, hay una inconsistencia. ¿Quiénes están obligados a rendir cuentas? Atentos, voy medio rápido porque si no, no va a alcanzar el tiempo. ¿Quiénes están obligados a rendir cuentas? Salvo renuncia. Regla general, repito, la regla general es que todo aquel que administre un interés ajeno debe rendir cuentas, siempre. Quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. Por ejemplo, quien actúa en nombre propio, un consignatario de Hacienda, por ejemplo. Consignatario de Hacienda es la persona que tiene un establecimiento, recibe animales de otra persona y por cuenta y orden de esa persona, a nombre propio, los vende a otra. Entonces, ¿quién es el interesado? El comprador no es interesado directamente. Lo único que le interesa al comprador es que se le emite el comprobante de la compra y se le entreguen los animales, en este ejemplo. En cambio, el sujeto rendido es aquel que entregó los animales e hizo un encargo para que produzca un dinero y ese dinero le sea entregado. No. El negocio de fideicomiso requiere de otros requisitos. Esto es una consignación. Bueno, esa persona actúa de interés ajeno, ¿no? Es decir, el consignatario de Hacienda está actuando en interés del productor que vende sus animales. También dice, están obligados a rendir cuentas quienes son partes en relación de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio.
en relación de ejecución continua son contratos que se extienden a largo plazo. Si yo, por ejemplo, tengo un inmueble en alquiler y le encomiendo a una inmobiliaria que lo ponga en alquiler y que gestione el contrato, celebre el contrato, primero lo firmaré yo, y que por favor me gestione la cobranza, yo tengo derecho a que ese señor, en función de este contrato de ejecución continuada, o mensualmente o periódicamente, me rinda cuentas de todo cuanto hace al negocio que yo le encomendé. Incluso, no es que solamente está obligado a decirle pagó, no pagó, pagó tal servicio, pagó las expensas, pagó esto. No alcanza con eso. Si hay una queja porque hay un problema de instalación, parte de la rendición de cuentas consiste también en ese deber, ¿no? Esto es importante, porque muchas veces creemos que se agota en la cuestión numérico-contable y la cuestión jurídica de la documentación. No, no se agota allí. La cuenta debe ser pecuniaria. Sí, pero dice antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio. Es decir, todo el conjunto, es un pack. Y quienes deben hacerlo por disposición legal. Por disposición legal están obligados a rendir cuenta los administradores de sociedades, los representantes de personas incapaces, los apoyos de personas con capacidad restringida. Entonces, el fiduciario está obligado a rendir cuentas, ese es buen ejemplo. Los tutores, exacto, representantes de incapaces, los representantes legales de incapaces, los apoyos, bueno, está bien. Peor hubiera sido que hubiera dicho algo que no es. Pero está bien el ejemplo, es válido. El tema es que el tutor es razonable que rinda cuentas, porque realmente son intereses ajenos, no son hijos de él, son menores sujetos a su tutela. No así el caso de los padres que, salvo conflicto evidente, no van a tener que rendir cuentas, ¿no? Todos conocemos las historias de, qué sé yo, Luis Miguel, qué sé yo cuánto, Michael Jackson y todo esto que los padres, no me acuerdo qué otros más, cantantes populares que los padres los explotan. Britney Spears también, ¿cierto? Los han explotado de pequeños y entonces, bueno, después tienen que embarcarse en juicios monstruosos de rendición de cuentas. Pero, bueno, yo no sé cómo juegan las leyes en Estados Unidos o en Inglaterra. En nuestro caso, conspiran las leyes de prescripción. Pero, cuidado, porque en el caso de los menores, aun cuando demanden a sus padres, el plazo de prescripción comienza a contarse desde el momento en que cese la minoridad. Es decir, desde el día que cumple 18 años. Y como el plazo de rendición de cuentas, la verdad es que es bastante breve, yo creo que es de un año nada más. Bueno, se agota rápido, pero, digamos, hay tiempo. La rendición de cuentas puede ser privada, que es lo normal. Lo normal es que las rendiciones de cuentas sean todas privadas, ¿sí? ¿Cómo rinde cuentas una sociedad de la Ley General de Sociedades? O una asociación civil, o una fundación. La forma de rendir cuentas es mediante la presentación de estados contables, la presentación anual de los estados contables. Esa es la forma natural de rendición de cuentas. Esto está dicho en forma unánime por toda la jurisprudencia nacional. Entonces, todas las rendiciones de cuentas que hacen las sociedades, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, al órgano de gobierno anualmente son privadas. Solo cuando hay una negativa injustificada o hay razones para desconfiar o dudar de la veracidad de la cuenta presentada, vamos a pedirla judicialmente. También se hace judicialmente cuando se tutelan los intereses de incapaces, como recién mencionaba así. En esos casos, digamos, se pide judicialmente porque tanto el incapaz como la persona con capacidad restringida están sometidas a la tutela judicial, lo que se llama una tutela subsidiaria. Entonces, a aquel que ha sido designado representante del incapaz, el juez le va a exigir que rinda cuentas, ¿no? Eso hay que ser muy cuidadoso con ese tema. Exactamente.
o por la que la ley lo dispone, o porque frente al incumplimiento se hace necesaria la intervención judicial. Pero es cierto, la ley dispone en esos casos de las personas jurídicas. ¿Cuándo debe presentarse la rendición de cuentas? Depende de la naturaleza del negocio. Si es un negocio único o si es un negocio de tracto sucesivo o ejecución continuada. Dice, debe ser rendida en la oportunidad que se estipula a las partes, por supuesto. Si no, debe ser hecha al concluir el negocio. El ejemplo del consignatario de Hacienda. Le trajo 25 cabezas para que venda, las subastó, se vendieron las 25 cabezas, se terminó el negocio, rendimos cuenta a partir de ese momento. En cambio, el fideicomiso que está administrando intereses ajenos o el de la inmobiliaria que yo les decía, son de tracto sucesivo o ejecución continuada. Y entonces dice, si es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. Esto dependerá de la naturaleza del negocio. En los alquileres lo normal es que se hace una rendición mensual. Eso es lo normal. Es periódica, mensual. En cambio, en otras clases de cosas, por ejemplo, qué sé yo, un fondo común de inversión lo hará en forma trimestral conforme lo que determine la Comisión Nacional de Valores. Entonces, si alguno de ustedes ha hecho una inversión en fondo común de inversión o en acciones, van a recibir rendición periódicamente. Sí. Bueno, eso, digamos, depende de la naturaleza depende de la naturaleza del contrato. Pero, digamos, normalmente sería lógico que vaya, a medida que va pagando el préstamo, va amortizando una cuota, se informe, pero también se espera que se informe al final. En el caso de, por ejemplo, los concursos, de una etapa de cumplimiento, el concurso está obligado a ir rindiendo cuentas de los pagos que realizan los acreedores conforme al acuerdo. Entonces, bueno, una vez que lo va realizando, va acreditando, etc. Pero al concluir, cuando pida que concluya porque pagó todo, le va a decir, bueno, está bien, están los parciales, acredíteme que pagó todo, por favor. No vaya a ser que se le escape a alguno en el control. La cuenta no basta con rendirla. Rendirla es la primera de las partes, porque no es un acto recepticio o unilateral. Es un acto bilateral la rendición de cuentas. Si decimos que hay un acreedor y un deudor, hay alguien que está obligado y hay alguien que tiene derecho a esa rendición. Entonces, es un acto bilateral. Por eso requiere la aprobación, es la contracara. Dice, puede ser aprobada de manera expresa o de manera tácita. ¿Cuándo es expresa? Bueno, dice si no es tácita, discúlpeme. Si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley, hay distintos plazos para aprobar cuentas. O en su defecto, si nada se dice, de 30 días de presentada en debida forma. Entonces, 30 días corridos, ¿no? Ley de fondo. ¿Perdón? A quien corresponde, en el lugar que corresponde. No estoy eludiendo la respuesta, sino como se trata de una obligación, entonces hay un modo de ser cumplido que acabamos de leer el modo. El tiempo lo acabamos de ver recién, 30 días, etcétera, sino dependiendo de la forma. Y en cuanto a, no me acuerdo qué preguntó. Bueno, la regla es que las obligaciones deben ser cumplidas en el domicilio del deudor. Del deudor. Esa es la regla general. Pero si se pactó otra cosa, será en el domicilio del acreedor. Ahora, si usted va con la cuenta, vamos a suponer que quedó en el domicilio del acreedor. Usted va el día X, que tiene su obligación, va con todos los elementos para rendir cuenta, y no le abren la puerta, no lo atienden, lo que sea. Le rechazan el ingreso. ¿Qué debe hacer esa persona? Debe que decir, ay, no me la recibieron y se vuelve a casa y esperar y darla por... No. Lo que debe hacer es ir a buscar volando un escribano que le abre un acta notarial que certifique que nos constituimos en el día y en el lugar indicado según tal obligación a rendir cuentas y que, bueno, no había nadie que atienda, no había nadie que recibiera la cuenta, etcétera, etcétera, y la dejó.
En ese caso la está cumpliendo en legal forma a priori. El otro va a tener estos 30 días o el plazo que se haya acordado para impugnar esa rendición, es decir, para aceptarla o no aceptarla. Pero la obligación la cumplió, pero tiene que dejar constancia. Si no, esto de que fui y no había nadie, o fui, lo llamé 10 veces, le mandé 3 WhatsApp, 2 correos electrónicos y no me contestó, o le mandé una carta documento incluso y no la recibieron, no sirve. Hay que dejar constancia fehaciente de que se tuvo la intención de cumplir. A partir de ahí nadie lo va a poder demandar por el incumplimiento de la obligación. Lo va a poder demandar por la precisión o imprecisión de la cuenta. Si la cuenta se ajusta o no se ajusta a la realidad, pero no por la falta de presentación. ¿Estamos? Esa es la forma correcta de hacer. La mayoría de las veces cuando ustedes asesoran esto como contadores y dicen esto, lo primero que van a decir es carísimo. Y bueno, sí, pero ¿cuánto es el lío que te estoy evitando haciendo las cosas bien? Porque además los gastos de la rendición de cuentas son por cuenta del rindiente, no del rindiente, discúlpeme, del sujeto rendido. Entonces, si él no lo recibe y me obliga a contratar un escribano para dejar constancia de eso, y tengo que dejarlo en el domicilio o en lo del vecino, o incluso como no hay nadie, tengo que depositarlo judicialmente, todas esas costas no las tiene por qué pagar el rindiente que quiere cumplir con la obligación. El deudor que quiere cumplir con la obligación no hace ni más ni menos que cumplir con la ley. El que no está cumpliendo con la ley es el acreedor que no está recibiendo aquello que debe recibir. ¿Está claro? Sí, hay que pedirle al juez la compensación. Supongamos que yo tengo que darle, entre comillas, un vuelto, o tengo que darle la rendición de una venta, y bueno, sí, puedo pedirle al juez que compense, que nos autorice a compensar gastos, sí. Tiene un valor relativo nada más, pero no, lo que usted debe hacer es buscar un escribano que certifique lo que está ocurriendo. Ningún otro. Perdón, en las jurisdicciones donde no hay escribano, se debe recurrir al juez de paz. Juez de paz. Pero si hay escribano, el juez de paz no puede cumplir esa función, debe cumplir un escribano. ¿Se aplica de manera supletoria? Claro, en ausencia de escribano se puede recurrir a juez de paz. Por ejemplo, si ustedes van acá a la localidad de cercanas, ¿no? Es decir, Agua de Oro, Salsipuedes, etc. No hay escribano. No, tiene que tener una masa crítica de clientes potenciales el escribano para que tenga sentido abrir un registro. Si usted pone ahí a uno en Rayo Cortado, pobre tipo, si alguien es de Rayo Cortado, hermosa localidad al norte de nuestra ciudad, me encanta pasar por ahí, es muy bonita la ciudad, el pueblo, porque no es ciudad, es pueblo, pero digo, estoy seguro que no tiene escribano por la cantidad de habitantes que tiene, por la cantidad de habitantes y demás. No se justifica, no se justifica. Pero sí, seguro que hay un juez de paz. ¿Sí? Sí, señor. Se entiende que hay que hacer el emplazamiento, es mejor hacerlo. Si bien rige supletoriamente el Código Civil Comercial, es mejor hacerlo. Es decir, si al cabo de 30 días no obtengo respuesta satisfactoria, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del 862 y se considera aprobada tácitamente. No, volver a presentarla no, ya la presentó. Exactamente. Lo que tiene que esperar es el plazo que se conceda para la aprobación de la cuenta. Es decir, falta el otro gesto. Digamos, se complementó la primera etapa, la recepción. Falta la aprobación, que es otro acto explícito, salvo que sea tácito. El de aprobación es de 30 días. Eso es la aprobación. Eso es la aprobación.
por supuesto, la rendición de cuentas, aunque esté tácitamente aprobada o expresamente aprobada, puede ser observada por errores de cálculo de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibida. Claro, si son errores aritméticos, eso, igual que ocurre con la declaración jurada en la ley de procedimiento tributario, ustedes saben que las declaraciones juradas se pueden rectificar en más, pero no en menos. No se puede rectificar en menos una declaración jurada, salvo un pequeño margen de error. Salvo, dice la ley, que se trate de un error aritmético o error de cálculo, dice la ley 11.683, que surja de la propia declaración jurada. Claro, sumamos, digamos, vamos a un ejemplo tonto, sumamos 2 más 2, 7. Bueno, no, ahí hay un error. Che, ¿se puede corregir este error? Sí. Y, che, pero vos me tenías que dar 7 y me diste 4. Bueno, acá están los 3 restantes. Se verá cómo se resuelve. Pero ese caso es, digamos, el caso que procede. Cuando se trata de ejecuciones, esto es importantísimo, porque también pasa con otras cosas. En las relaciones de ejecución continuada, es decir, se extiende a lo largo del tiempo, el ejemplo de la inmobiliaria que administra el alquiler de un inmueble para una persona, si se entiende que como es periódica la rendición de cuentas, si se aprueba la última cuenta, se han aprobado todas las anteriores también. Lo mismo pasa, ustedes saben, lo mismo pasa con los recibos. Si usted tiene algo que es de pago periódico y le han recibido el último pago, la última cuota, la última lo que sea, se debe entender, se debe interpretar que se han recibido las otras anteriores, aunque quien debe exhibirlo no tenga los recibos. Porque se entiende que el sistema de imputación es primero a lo más antiguo y después a lo más nuevo. Entonces, salvo que se haga una reserva, pero cada vez que viene alguien y me dice, no me podés hacer el recibo de, estamos en marzo, el recibo de marzo, pero, y dejar, primero, si te hiciera semejante cosa, vas a alegar que yo cumplí. No. O sea, porque vos decís eso. Cuando lo agarre el abogado, lo primero que va a hacer es agarrarse de eso para decir que no debe. Salvo que en el recibo se deje expresa constancia que por tal razón se recibe la cuota de marzo, pero no se recibió la cuota de febrero. Pero ya tiene que firmarla la otra persona, porque si no, tiene como una cuestión, una afirmación que debería ser bilateral o aceptada bilateralmente y aceptada por una sola de las partes. Entonces, cuidado, hay que ser cuidadosos. Si vamos a extender recibo, le extendemos recibo por lo más viejo, lo primero que debe. Lo último que se le cobra no, ¿cómo es? No hace presumir el pago de lo anterior. Pero cuidado, porque es una presunción que sí admite prueba en contra. En ese caso, cuando se pone el detalle, la imputación correcta, ahí no se puede, si en un recibo se hace correctamente la imputación y se deja aclarado qué obligación se extingue, en ese caso, bueno, obviamente no hay muchas opciones. Exacto. Quiero terminar y son las 10 menos 5. Se ve que tiene muchas ganas de quedarse hoy viernes. Sé que no tiene muchos compromisos. Yo tengo una gana de irme, pero bueno, no. Saldos y documentos. Una vez aprobada la cuenta, ya estamos llegando al final, ¿no? Aprobada la cuenta, el saldo debe ser pagado en el plazo convenido o dispuesto por la ley o en el de 10 días. El saldo que corresponde a pagar a quién. Si yo tuve gastos y le tendrán que pagar al rindiente. Si el rindiente es el que tiene la suma de dinero y se la tiene que entregar al sujeto rendido u oyente, será él el que tiene que hacerlo. El obligado a rendir las cuentas debe devolver al interesado los títulos y documentos que le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal. Claro, la documentación no le pertenece al rindiente. La documentación inherente a la cuenta que se rinde le pertenece al otro. Lo que no es nuestro es toda la parafernalia de documentación vinculada con nuestra gestión, nada más. Plazo genérico de prescripción es de 5 años, es el plazo genérico, pero el plazo de rendición de cuentas, el plazo de prescripción genérico, dice, transcurre el plazo de prescripción, para demandar el cobro del resultado líquido, bueno, está bien, ahí está, desde cuándo se
se cuenta. En realidad es acá desde cuándo se cuenta, ¿no? Eso, les digo, personalmente, desde cuándo se cuenta no es mucho de mi interés, eso es más jurídico que otra cosa. Pero es de 5 años el plazo de prescripción, a contar desde, dice, para reclamar la rendición, desde el día que debió rendirse. Y para el pago, desde el día que se venció el pago, el plazo para pagar. Ah, miren, ahí tienen máquina de contabilidad, miren, ahí me acordé. Eso es una máquina de contabilidad. Yo les digo, fíjense en el detalle de la señora. Yo digo señora, posiblemente señorita, porque en esa época son todos grandes, parecen, ¿no? Ustedes ven un seleccionado de fútbol y parece que fueron jugadores de 55 años todos, y posiblemente todos eran pibes de 20, 23 como hoy, pero todos parecían próceres. Y en el caso de las mujeres, exactamente lo mismo. Fíjense lo ergonómico que es el asiento donde está sentado, no tiene respaldo, no tiene un respaldito ahí. Pero fíjense la altura de la que está. Yo me imagino cómo terminaría la jornada esa pobre mujer, esa pobre operadora, vamos a decir así, ¿no? Bueno, ahí tienen 3 ejemplos de máquinas mecánicas. La que está abajo es eléctrica. O sea, en vez de tener que hacer tac, tac, tac y destruir los tendones, músculos y dedos y uñas, en el caso de las mujeres que cuidan sus uñas, en el caso de los que cuidan sus uñas, bueno, había un pequeño Profe, motorcito que ayudaba y agilizaba, era más simple la cuestión. profe, disculpe. ¿Qué es En la esto? filmina pasada, ¿qué Ah, artículo era? esto es un documento, ¿no? Dice, este documento se llama así, bueno, léanlo en latín. Dice, el apéndice final contiene una rendición de cuentas donde explica cómo y en qué se gastó una importante cantidad de dinero a lo largo del mandato de Augusto. O sea, hasta los emperadores romanos rendían cuentas y acá hay políticos de cuarta que no quieren rendir cuentas. No, y bueno, esta es una cuestión, el epitafio de Sísilo, o Seikilos. Este es un instrumento griego, es el registro más antiguo de una pieza musical que hay en la humanidad. Es, no sé, de qué año, siglo I antes de Cristo. Y eso permitió, digamos, saber cómo era la música en esa época. Y entonces, leyendo esto, ¿no? Fíjense cómo se dejaba testimonio por escrito. La contabilidad, la rendición de cuentas. Entonces, bueno, tiene un poema que es precioso, que es aplicable a cualquier época de la vida. Dice, una imagen de piedra, el epitafio, la leyenda final, y dice, bueno, Sísilo, que la que pone en mí donde soy por siempre, señal de eterno recuerdo, mientras vivas, brilla y no temas nada en absoluto, para los jóvenes, y que la vida dura poco y el tiempo exige al final, es decir, todos rendimos cuentas al final, en algún momento, ante quien sea que rindamos cuentas, ¿está? Eso es para terminar la clase de hoy. Gente, buen fin de semana, que disfruten. Nos veremos en el parcial seguramente. Conmigo. Profe, Los profes siguen dando clases. profe, Sí, sí, la escucho. le hago una pregunta. ¿Cuándo van a subir las clases grabadas y a dónde? Sí. Le voy a estar pidiendo la semana que viene, que es semanas cortitas, al contador Eimer, que por favor sea tan gentil de subirlas. Dale. No sé si al Drive lo subirá, él les avisará si la sube el Drive o al Profe, aula virtual. Bien, ¿y los Yo lo PowerPoint voy a también los subir podrían subir? personalmente. Son 3. Son 3 Sí. PowerPoint. Si Yo los lo pueden subir al aula también, por favor. en el aula virtual, repito, ¿no? Sí, sí. Gracias, profe, profe. No, por nada. profe, ¿qué unidades se van a dar la semana que viene? ¿En qué sentido recomendación? No sé, yo tengo